¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos y vamos a continuar con este curso de Dreamweaver CC. En este capítulo vamos a explicar cómo crear un sitio web partiendo justamente de Dreamweaver CC. Para ello vemos, bueno, aquí ya hemos visto en capítulos pasados cómo crear justamente la estructura de nuestra web, cómo crear, bueno, de nuestra página, cómo maquetar, digamos, su diseño. Ya vimos también cómo fue que, a grandes rasgos, cuáles son, cómo de crear nuestro layout o distribuir nuestro layout de nuestro programa. Ahora vamos a crear un sitio. Para ello vamos a irnos justamente en la parte de arriba donde después de comandos tenemos site o sitio, justo a un lado de Windows. Aquí vamos a encontrar bastantes herramientas, digamos, con respecto a cómo gestionar y crear sitios. La primera va a ser que vamos a utilizar, va a ser el new site, perdón. Esta aquí va a ser donde vamos a crear justamente el sitio. Lo primero que me pide, evidentemente, es el nombre del sitio, ¿ok? Como es, digamos, para ámbitos de ejercicio, vamos a ponerle Dreamweaver o WD, ¿ok? DW. Y vamos a ponerle ejemplo, vamos a ponerle así, DW ejemplo, ¿ok? Ese es el primero. Y después vamos a poner justamente dónde vamos a crear ese sitio. Para esto hay que entender que vamos a comprender qué significa un sitio. Un sitio va a ser aquello donde se van a estar conglomerando todos los archivos, es decir, una carpeta. Pero una carpeta que no va a estar simplemente que yo la cree en el explorador de Windows, sino que, o en el de Mac, o en el Linux, en el que tengan. Sino que todo aquello que yo cambie, digamos, dentro de esos archivos, automáticamente me va a modificar esos vínculos de tal manera que todos van a estar interconectados. Si yo lo cambio directamente en Windows y yo después cambio esa carpeta a otro lugar, simple y sencillamente cuando quiera abrir nuevamente el archivo no me lo va a detectar. ¿Okay? Entonces, cuando yo trabajo a través de un sitio, todo esto se va a estar actualizando todos los vínculos dentro de la carpeta que se llame o del sitio ejemplo. Esto es muy útil porque cuando nosotros ya queremos, por ejemplo, subirlo ya a lo que sería una red externa, bueno, no una red local, sino ya a nivel web, todos esos vínculos se van a subir también a la parte de arriba y de esto, digamos, y toda esa red, digamos, de vínculos se van a actualizar, ¿ok? Entonces, en ese sentido es muy importante saber lo que es un sitio y cómo es que nosotros vamos a trabajar con esto. Evidentemente vamos a crear dos sitios, un sitio, una red, digamos, un local host, de manera local, digamos, y otro remoto. El remoto de momento no lo vamos a ver después, pero ahorita vamos a ver lo que sería el sitio local. Entonces, primero que nada tenemos que asignar una carpeta donde va a estar ese sitio. Evidentemente, bueno, yo lo tengo aquí en ejemplo. Y vamos a llamar, va a ser esta carpeta. Vamos a seleccionar esta carpeta y ahí es donde vamos a tener ese sitio. Vamos a irnos aquí donde dice servidores. Ese va a ser el siguiente paso. Vamos a crear un servidor. ¿Y qué es un servidor? Es, digamos, que la máquina que nos va a devolver el código para visualizar las páginas. ¿Ok? Este servidor, como les había mencionado, puede ser de manera local y puede ser de manera externa. Nuevamente esto lo vamos a hacer de manera local de momento, pero después esto, digamos, tendremos que configurarlo para subirlo, digamos, ya no de manera local, sino en un servidor remoto. ¿Ok? Y bueno, para hacer esto, entonces se creará aquí este servidor local primero, bueno, también el remoto, cualquiera de los dos. Vamos aquí donde dice más, le vamos a dar aquí. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual vamos a primero que nada seleccionar el nombre del servidor. Cuando ustedes, ahorita nosotros vamos a explicar a detalle esto, pero cuando ustedes ya estén trabajando en un servidor remoto, el username se los tienen que asignar justamente la empresa con el cual ustedes tienen el servicio del hosting, ¿ok? Entonces ese username y el password se los va a asignar esa empresa. De momento vamos a manejarlo como vamos a llamarlo así, local server. Después tenemos que ver el tipo de conexión. El tipo de conexión vamos a encontrar diferentes. Evidentemente estas son para cuando queremos conectarnos a nivel externo, remoto. De momento vamos a dejarlo así, ¿ok? Para nosotros que no tengamos problemas de momento y que esto se trabaje de manera local, tenemos que conectarnos como local network o local red, ¿ok? Si lo tienen en español. Y evidentemente aquí vemos que nos cambian las opciones. Nosotros lo manejamos en FTP. El FTP, digamos que es la forma como nosotros subimos y bajamos
archivos en un servidor, digamos, de un hosting, ¿ok? Y normalmente lo vamos a hacer por medio de un puerto. Como les había mencionado, tenemos que tener un username y un password, ¿ok? Y la FTP address, o la dirección FTP en la cual van a subir esta información, se los va a dar nuevamente su, digamos, la empresa o quien les dé el servicio, digamos, del hosting, ¿ok? Vamos a hacerlo entonces local red, ¿sí? Y después tenemos que seleccionar la carpeta donde va a estar el sitio. Vamos a dar seleccionar, ok, vamos a seleccionar la misma carpeta, la que teníamos, vamos a dar seleccionar carpeta. Y bueno, ya de momento ya quedamos. Nos pide que si queremos un web URL, ok. Nada más quería mencionarles esto de la carpeta. Cuando ya trabajemos en redes, en páginas web dinámicas, les voy a explicar cómo hacerlo, porque para eso vamos a tener que instalar un servidor local, un web server, hay varios, hay XAMPP, que es uno de ellos, WAMP, en fin, hay varios. Yo normalmente utilizo MaxAMP, que es el que me he acomodado mejor, pero después vamos a explicar cómo hacerlo y evidentemente cómo crear esta carpeta que tiene que estar activa y cómo encender el servidor, ¿okay? En cuanto a la web URL, pues bueno, esto si lo tenemos digamos como FTP de manera remota, pues sí tendríamos que ponerlo. Aquí como lo tenemos como web local o web local red, pues no es necesario, entonces vamos a dejarlo así, salvar, ok, ya lo tenemos aquí. Después, ya que tenemos eso, vamos a ver que nos aparece justamente aquí el nombre del servidor, la dirección del servidor, el tipo de conexión que es local, y vamos a ver que tenemos aquí dos opciones, una que es remote y otra que es testing. El remoto, digamos, nuevamente se aplica más para FTPs, para casos de redes, servidores remotos, y otro que es de prueba, testing. Vamos a desactivar el de remoto y vamos a dejarlo el de testing, ok, que sería para pruebas, ok. Y nosotros vamos a tener la opción de crear, por ejemplo, un nuevo servidor. Por ejemplo, cuando veamos también algo sobre CMS, gestores de contenido, vamos a explicar un poco cómo crear diferentes, por ejemplo, con un mismo servidor, cómo crear diferentes carpetas de servidor para trabajar, digamos, a nivel local. Es muy interesante y puede ser muy útil, digamos, para hacer pruebas. ¿Ok? De momento vamos a dejarlo así, no vamos a crear ningún otro servidor. Las otras opciones que tenemos adicionales a crear un nuevo servidor, podemos eliminar el servidor que hemos creado, podemos editarlo y podemos duplicarlo, ¿no? De momento vamos a dejarlo así. Vamos a ver entonces después a lo que sería la versión del control de versión, ¿ok? Aquí vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Esto del control de versión, digamos, o SVN, digamos, vamos a utilizarlo justamente para ver, vamos a darle su SVN, el tipo de protocolo, vamos a dejarlo como HTTP. Esto hay que también tomarlo en consideración, por ejemplo, muchas veces ya en los hosting más nuevos, estamos hablando de que estamos terminando de 2013, principios de 2014, al momento de que estoy grabando este video estamos a finales, casi digamos año nuevo del 2000, bueno, más bien noche vieja del 2013, ya pasando al 2014. Entonces, en este momento la mayoría de los servidores o servicios de hosting ofrecen la posibilidad de servicio HTTP seguro. Entonces nosotros cuando lo manejamos a nivel red, si estamos hablando de ya en nivel remoto, tendremos que saber si va a ser HTTP o HTTPS, es decir, si tenemos algún sistema de seguridad, ¿okay? O de encriptamiento. Después tenemos que saber también la dirección del servidor. Esto nuevamente tenemos que el prestador de servicios del hosting nos lo tiene que facilitar. Igual que la ruta de base de datos, ok, también tenemos que tenerlo. Esto, digamos, nosotros vamos a poderlo crear también. Vamos a verlo después también cuando veamos páginas dinámicas, cómo configurar esta parte, ¿no? De las rutas de bases de datos. Vamos a crear una base de datos, digamos, para cada una página en particular. El tipo de puerto que vamos a conectarnos, que por default nos dan 80, que es el de internet. Nuevamente, esto también tiene que ver con la base de datos, el username y el password, pero de la base de datos, ¿ok? Digamos, esta parte de aquí nos funciona más, digamos, al llenarlo cuando estamos trabajando, digamos, en red, es decir, que hay un equipo de trabajo para desarrollar esta página, en la cual todos tenemos acceso a esto y todo lo que hagamos se va a modificar de uno a otro. Entonces, de momento vamos a dejarlo desactivo, como va a ser un ejemplo, digamos, en el cual cada quien va a estar haciendo su propio ejercicio, tal vez no sea conveniente activarlo, pero nuevamente, si lo estamos trabajando en equipo, sí tenemos que tener control de versiones, ¿ok? Después tenemos configuraciones avanzadas, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo voy a tener la posibilidad de elegir dónde quiero que se guarden las imágenes por defecto. Entonces yo cada vez que agrego una imagen, automáticamente me dejan una copia y me la va a mandar a esta carpeta. Vamos a seleccionarlo. Tenemos ya aquí una carpeta que se llama imágenes, vamos a seleccionarla.
y a partir de ese momento todas las imágenes se van a mandar a esa carpeta, ¿ok? También vamos a poder ver o a configurar aquí que si los links sean relativos al documento o a la raíz del sitio, lo preferiría, bueno, de momento para ámbitos de ejercicio vamos a dejarlo que sea el documento, ¿ok? El de la URL de la web también vamos a poder aquí configurar, ¿ok? Y también la activación, activar el caché o la comprobación de vínculos con distinción entre mayúsculas y minúsculas. Después vámonos por ejemplo aquí y vamos a ver que nosotros tenemos la posibilidad de que se nos vean ocultos ciertos tipos de archivos que por aspectos de seguridad no queremos que se nos activen o que sean visibles. Por ejemplo los archivos FLA que son Flash o PSD que son de Photoshop. ¿Ok? Es decir, nosotros en Dreamweaver no necesariamente tenemos que tener por ejemplo el archivo JPG, sino que directamente desde el archivo PSD, es decir de Photoshop, nosotros podemos trabajar y automáticamente lo va a vincular a Dreamweaver, es decir con los archivos nativos. ¿Ok? Y no solamente con Photoshop, sino también con los archivos SWF, que es decir, los archivos de Flash. Nosotros en vez de tener, digamos, el archivo final Flash, podemos trabajar directamente desde el archivo .fla, que es decir, el archivo o la extensión del archivo editable de Flash, ¿ok? Entonces, pero queremos que no estén, que no se puedan ver directamente en nuestra página, pero que sí podamos trabajar con esto, digamos, adicional a poderlos ocultar es de que me va a hacer más ágil y más ligera la página, porque cuando lo suba nada más vas a ver los archivos finales, es decir, los JPG o los PNG y los SWF y no los archivos editables ni los intermedios, ¿ok? Después vamos a ver esto de edición de notas, perdón, diseño de notas, en la cual vamos a poder mantener el diseño de notas, vamos a tenerlo activo, o podemos simplemente limpiar el diseño de notas, activar cargas de diseño de notas para compartir. Y esto pues bueno sirve básicamente para que nosotros podamos, cuando estamos diseñando, generar algunas notas, digamos que quedaron pendientes, y que la siguiente vez que se abra o a la otra persona que lo abra pueda leer esa nota. Esto funciona bastante bien para, digamos, nuevamente para proyectos en los cuales hay un equipo de desarrollo y que varios están trabajando de manera conjunta. Recordemos que en Dreamweaver CSS está pensado más para trabajo en red, es decir, en línea, en la web. Entonces es una de las ventajas que se tienen, ¿ok? Después vamos a ver esto de File View Columns, es decir, vistas de los archivos en columna, ¿ok? Esta parte básicamente es para ver justamente información propia del archivo, por ejemplo, de los archivos de Dreamweaver, perdón, en el panel, como lo explica en la parte de aquí arriba. Nosotros vamos a poder, por ejemplo, simplemente editarlos, eliminarlos o sumar nuevas información, ¿ok? Con respecto a cada uno de esos archivos. También aquí en Contribute vamos a ver que tengamos, por ejemplo, que sea compatible, digamos, con el programa de Contribute, que después lo vamos a hacer un pequeño curso con respecto a ese, que también es parte de la familia de Adobe. Vamos a explicar un poco cómo funciona, ¿ok? En cuanto a los templates, digamos que si estos puedan tener activo que sean reescribibles los documentos. Esta parte, digamos, de no reescribir los enlaces propios de una plantilla, digamos, es importante dejarla activada en el sentido de que en ocasiones nosotros creamos una plantilla justamente, por ejemplo, en la parte de aquí en los cabeceros y no queremos que esos enlaces se rompan. Si nosotros le permitimos que se reescriban, por error podemos cambiarlos y después pues esa plantilla que utilizamos justamente como base, pues ya no tendría el uso o ya no serviría como tal, porque se estaría modificando constantemente. Entonces ya cuando queramos regresar nuevamente a nuestra plantilla base, ya tal vez ya está completamente editada y ya no es lo que nosotros queramos, entonces hay que dejarlo activado. En cuanto al jQuery, aquí nosotros podemos identificar dónde queremos que se guarden justamente estos archivos de jQuery, por eso vamos a seleccionarlos. Evidentemente van a ser JavaScript, entonces vamos a dejarlos aquí en donde dice JS, seleccionamos carpeta, ok. También lo mismo lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con respecto a las fuentes. Vamos a seleccionarlas, vamos a ver si tenemos aquí. No tenemos una carpeta fuentes, entonces vamos a crear una nueva, ok. Vamos a llamarle fonts, algo así, ok. Y ahí se van a estar guardando todas las fuentes. Seleccionamos carpeta, ok. Y por último también vamos a ver aquí en HAnimate que básicamente es lo mismo, donde queremos que se nos manden todos los archivos o imágenes o animaciones que tengamos a raíz de HTML5 de HAnimate. Vemos aquí nuevamente la carpeta, vemos que no lo tenemos. Vamos a mandar nuevamente a media, vamos a media, bueno, imágenes. Vamos a cambiarle el nombre después en vez de imágenes a que sea media.
No, mejor vamos a seleccionar una que se llame media. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame media. Ok. Que ahí en vez de tener imágenes vamos a tener objetos animados y todo este tipo de cosas. Ok. Seleccionamos y ahí se van a estar guardando. De esta manera ya tenemos entonces ordenado cada una de las imágenes, archivos, medios, fuentes, perdón. Todo se va a estar enviando directamente a la carpeta correspondiente, y no solamente eso, sino que de ahí se va a estar llamando cada vez que se abren. ¿Ok? Como vemos esa estructura que nosotros habíamos visto en los capítulos pasados, estructura de archivos, aquí en Dreamweaver, digamos, también nosotros la replicamos y lo vamos a estar por medio de esta tabla, de esta herramienta de configuración del sitio, lo vamos a estar enviando y solicitando cada una de ellas. Entonces cada que nosotros creamos un archivo, automáticamente lo va a estar generando sus copias y sus vínculos a cada uno de ellos. ¿Ok? Ya que tengamos esto, le vamos a dar save. Pero antes de hacer eso, vámonos nuevamente aquí a site y vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está? No, en servers, en sites, sin servers. Ok, cuando vamos aquí en editar, vemos que tenemos otra opción avanzada justamente aquí, en la cual después vamos a explicar justamente cómo nos vamos a comunicar por medio del servidor remoto. De momento no lo vamos a hacer porque para esto tenemos que tener ya un servidor en el cual nos vamos a conectar y vamos a estar enviando y subiendo y bajando información. Evidentemente con respecto a las actualizaciones de la página, dale cancelar, ok. Y bueno, de momento vamos a dejarlo aquí, vamos a darle simplemente salvar o guardar, ok. Y ya nos va a crear todos esos vínculos, esas conexiones a nuestro sitio. Y a partir de este momento nosotros vamos a poder trabajar de esta manera. Y vemos que no solamente eso, sino que si nos vamos aquí en Files, para esto vamos a hacer un poco más hacia abajo esto. Aquí ya tenemos el archivo, digamos que se llama DWXM, por ejemplo. ¿Ok? Y vemos justamente los archivos que corresponden a él, ¿ok? Con cada uno de ellos. Por ejemplo, vámonos a imágenes. Aquí están las imágenes, todas las que hemos utilizado hasta el momento, ¿ok? Los fonts, evidentemente en el momento no tenemos nada, ¿ok? Y los CSS, cada uno de ellos. Y aquí cada nueva carpeta, archivo, imagen que utilicemos se va a estar guardando aquí justamente. Y para eso es que nos sirve justamente el site, que aquí todos los vínculos, todo se va a estar guardando, y de esta manera vamos a tener trabajo ordenado. Esa es una de las grandes herramientas y ventajas que tiene Dreamweaver, que no la tienen, digamos, los otros programas, no todos, pero algunos, y que Dreamweaver nos facilita. Más allá del trabajo en diseño, que también es una de sus grandes potencialidades, está en el hecho de trabajar de manera ordenada con todas las carpetas y archivos, y que lo tengamos no solamente en un archivo, digamos, una carpeta que creamos en un explorador de Windows, sino que directamente aquí ya lo estamos constantemente vinculando, llamando y guardando y creando. ¿Ok? Pues bueno, de momento sería todo en cuanto a cómo crear un sitio en Dreamweaver CC. Los invito a que sigan viendo este curso de Dreamweaver, también los invito a que suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues bueno, les dejo aquí algunos vínculos de otros cursos, espero que les interesen, que se suscriban. Bueno, más que cursos, son de otras páginas, cada una de ellas tiene diferentes cursos, cada uno de diferente índole. Y pues hasta la próxima.